Para dialogar con la ingeniera Glenda García Solís, analista político y también defensora de los derechos humanos, principalmente de las mujeres. El tema que está en boga es la suspensión de la ministra, en este caso de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por parte del Ministerio de Trabajo, suspensión de 5 meses sin remuneración, tema que ya llegó incluso a la Asamblea Nacional. Ahí se canaliza ya y se canaliza posiblemente un juicio político, en fin, pero de esta circunstancia hay que ver también qué dice aquellos que están al frente defendiendo los derechos de la mujer. Ingeniera, qué gusto que nos acompañe. Raiza Mariño, Marisol Castillo, quienes habla Rodrigo Iguazña. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a la audiencia y bueno, sí, este tema ahorita es tema del día, el tema de la vicepresidenta Verónica Abad. Y más que nada, cuando más se habla de derechos, parece que estamos en un momento que más se violan los derechos. Ajá. ¿Cree que el caso de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien fue sancionada por el Ministerio de Trabajo, hay conductas de violencia política de género, ingeniera? Sí, en el caso de lo que estamos viendo de la vicepresidenta Verónica Abad, yo como mujer evidencio una violación política de género que se está dando con ella. Y me llama sobre todo la atención de que hoy tanto los grupos feministas que defienden derechos de mujeres, temas de violencia de género, violencia psicológica, que es el boom del tema hoy en día por parte de las mujeres, de los gremios, de todas las organizaciones, y me llama la atención el silencio con respecto a ella, porque yo la veo sola, y es más, en lo personal, yo como Glenda García he hecho videos, justamente porque veo que eso no está bien, el trato que se le está dando, porque incluso desde el primer momento debió haberse frenado esa situación por parte de la Corte Constitucional, cuando se le da prácticamente un destierro, no que se le delega una función, esa es la figura que se presenta, pero no en realidad una delegación como debía ser, porque primeramente en un momento de un conflicto bélico como se tiene en estos países del Medio Oriente, y sobre todo Israel, que está en estos problemas de guerras, imagínese ponerla ya en alto riesgo, y más aún con su familia. Pero algunas mujeres, como por ejemplo candidatas a la vicepresidencia de la República, se han unido para alzar su voz de protesta, y ellos aseguran que hay prácticas dictatoriales del presidente Daniel Noboa en contra de Verónica Abad. ¿Qué opina usted? Me parece muy bien que ya empiecen a reaccionar, porque esto debió haberse iniciado las reacciones de todas las mujeres, no solamente de la que tenga una función política, sino basta con el primer momento que se da. Yo tomo muy en cuenta de referencia el día que se posesionó el señor presidente, porque a raíz de eso se conoció públicamente una situación personal de él, con la madre de la hija, y una situación personal. Entonces, si eso hay en el entorno, la conducta de una persona, hay que tomar en cuenta cómo será con los demás. Entonces, en eso nomás es un pequeño detalle. Viene ahora el tema, ya cuando es presidente, y de entrada prácticamente cuando recién se posesionan, comienzan los problemas. Si ellos tienen algún conflicto de intereses, no sé, desacuerdos, tenían que haberlo superado antes de asumir la función. Claro, de forma interna prácticamente. Claro, entonces nosotros tenemos que estar recibiendo los efectos, y ante el mundo a nivel internacional se está quedando tan mal, porque el presidente es el que nos representa ante el mundo, ante los organismos internacionales. Y en el caso del tema de una mujer que es la vicepresidenta, con mayor razón debió haberle dado un trato como debe ser. Las mujeres, me parece bien que estén reaccionando, y la Asamblea Nacional veo que al menos sí también tiene una postura en defensa y está determinando que hay una violencia política también, porque para eso están pues las leyes, los instrumentos internacionales, como justamente la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación, toda forma de violencia,
que esto viene desde la convención de Belén do Pará que se dio, y justamente esos son las bases de los instrumentos internacionales para erradicar toda forma de violencia. Ahora, ingeniera García, pero en este caso la segunda mandataria ya ha presentado incluso una queja ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se puede esperar de este organismo? Pese a que su pronunciamiento puede tardar meses, años incluso, porque hay muchos temas represados, algo similares. Así es. Bueno, como se trata más de una cuestión de beneficio electoral que se está calculando aquí con toda esta bulla, pero le está afectando al presidente Daniel Noboa, en lo político y en lo que es soberanía y en lo que es democracia, prácticamente se está afectando el orden constituido, primeramente. Ante los organismos internacionales, bueno, somos suscriptores de los instrumentos internacionales, tratados, pactos como los que están, muy independiente de la situación de ella como vicepresidenta, pero como persona, el derecho de ser humano, porque la Constitución en nuestra justamente dice pues que se cumpla sobre todo en función del principio pro ser humano, incluso en las relaciones internacionales. Es un principio, con mayor razón, en el caso de la señora vicepresidenta, porque ella sigue siendo vicepresidenta, ahí es una arrogación de funciones, un procedimiento al margen de ley improcedente, una aberración jurídica que hay ahí. Claro, entonces, ya las autoridades respectivas tomarán prácticamente si hay que juzgar. No obstante, en nuestro medio las mujeres han llegado a ocupar altos espacios, están en la política, en todos los aspectos, ¿no? Ahora, en el tema de la segunda mandataria, Verónica Abad, ¿agrava el derecho a la participación política de las mujeres de aquí en adelante? ¿O cómo analiza usted? Bueno, tal vez es que ese es el punto neurálgico, porque siempre se sienta un mal precedente, un mal ejemplo. Lo que van a decir, mire, yo tengo aquí un folletito que dice Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de género contra las mujeres. Esto fue una ley integral, y aquí justamente dentro de esta ley está la violencia política, y debe aplicarse el marco de la ley, porque esto fue justamente por este problema de lo que está pasando ahorita la señora. El silencio incluso de la Corte Constitucional, que debió haber actuado de oficio cuando la delegaron como embajadora en esa circunstancia, pienso que de ahí hay un vacío. Ella es la segunda mandataria. La persona que en este momento le ha designado el señor presidente, él no es la persona indicada, está en un vacío y se está acarreando problemas de índole legal, hasta penal, internacional. O sea, yo le recomiendo a esta joven que ella tiene un futuro por delante, no permita que sean manipuladas, y ese es el problema del personal femenino que tiene este gabinete, este gobierno. Están cayendo tal vez porque el sueldo es bueno, porque soy la ministra, porque soy tal funcionaria. No, después nos pasa factura nuestras acciones. Ese silencio, porque el que firma un documento se hace responsable de todos los actos de los que está firmando en ese momento. Nadie está exento de responsabilidades. Entonces, eso de ahí ante el mundo y para las mujeres, claro que se sienta un mal ejemplo, porque mañana a las mujeres, a un ciudadano común, a un hogar, digamos, no sé, a la vicepresidenta le dieron la patada y se fue a la casa. ¿Qué respeto vamos a encontrar en los gremios? ¿Qué respeto vamos a encontrar en el hogar? ¿Qué respeto vamos a encontrar entre nosotros, entre los amigos? Porque lo peor de todo es que somos las mismas mujeres. Entonces, estos grupos feministas, ¿para qué son? Y yo digo feminista porque yo defiendo a la mujer como mujer, a la que es madre, a la que lucha por su profesión, por sus derechos de oportunidades. Pero estoy viendo más bien un silencio, pero ya están apareciendo y eso sí es bueno, y esto no puede quedar así. Y finalmente, ingeniera, acá. Sí, ingeniera. Y si hablamos de violencia política de género, también necesario hablar de lo que pasó días atrás con respecto a la sanción impuesta al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por parte del Tribunal Contencioso Electoral por infracción grave, por ciertas expresiones vertidas a una asambleísta. Al lugar esto, ¿cuál es su análisis considerando lo que estamos hablando en este momento? Justamente eso es lo principal. La ley es la ley. Y hay un orden constituido. Y hay un marco jurídico, hay un marco constitucional.
O sea, el problema es que yo veo que estas autoridades jóvenes parece que llegan porque ya ganaron y pueden ir a tratar a las personas, sobre todo a la mujer, como al empleado de la casa. Yo me imagino hacían de tratar a la empleada en su hogar, porque es la empleada. Entonces, en estas cosas pequeñas, digo pequeñas porque solamente en un trato se nota pues esa conducta, y esto tiene que empezar a servir de ejemplo, porque no solamente está sucediendo en las empresas, hablando de la empresa privada, pues no, también eso hay bastante violencia en la función del trabajo, y uno por permanecer en ese puesto porque tiene que sostener a la familia, tiene a veces que aguantar, y a veces entre mujeres mismos hay esa violencia. ¿Cuál es ese mensaje, ingeniera García, entonces, para dejar sentado un precedente y que no se vuelva a violentar los derechos de las mujeres? Yo espero que el Comité de Derechos Humanos, que son los vigilantes de que se cumplan en los países, ya que ha presentado la vicepresidenta esta acción, incluso la acción de protección también, que le favorece a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que yo la conozco porque fuimos compañeras de trabajo en la empresa de Pacifictel, me llama la atención, yo me quedo muy sorprendida. Yo espero que su acción que ha presentado ante los organismos internacionales tenga una reacción inmediata, porque para eso estamos pagando el Ecuador, para que funcionen estos organismos internacionales. Estamos en tiempo que recién el 22 de septiembre, licenciado, recuérdese que el señor presidente Daniel Noboa fue a la Asamblea de las Naciones Unidas y se firmó justamente un pacto en el que se está reforzando supuestamente los derechos, y ahí dentro está justamente el tema de violencia contra la mujer. Entonces esperemos pues que funcionen en la práctica, no solamente sea un papel para recaudar contribuciones a nivel internacional. La ONU tiene que aquí tomar acciones a través de los organismos del Consejo de Derechos Humanos, a través de sus órganos respectivos, para que aquí la Corte Constitucional, que es la que interviene en interpretar en materia de derechos humanos, principalmente dentro del Ecuador, tiene que actuar, porque se han quedado en silencio y ellos son parte de la responsabilidad de este gran desorden que se está presentando en el país. Nuestro agradecimiento a la ingeniera Glenda García Solís, ella es analista político y a la vez también defensora de los derechos de las mujeres. Tema central, esta sanción a la segunda mandataria por parte del Ministerio de Trabajo. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a usted. Así es, y con esta importante entrevista también agradecemos su fiel sintonía. Recordarles que este programa llegó gracias al auspicio de CNT. Excelente fin de semana.